Gustavo Petro lanza fuerte crítica contra Juan Manuel Santos y lo responsabiliza del auge de la violencia. Tú tienes la culpa. En medio del creciente debate político que vive Colombia y frente a un panorama de seguridad cada vez más complejo en diversas regiones del país, el presidente Gustavo Petro protagonizó un nuevo cruce de declaraciones con uno de sus antecesores más influyentes, el expresidente Juan Manuel Santos. Esta vez Petro no se guardó nada y lo responsabilizó directamente por la actual situación de violencia que vive Colombia. En un mensaje cargado de severidad, Petro afirmó que tienes la culpa de esta violencia, generando una oleada de reacciones tanto en círculos políticos como en redes sociales. El contexto de esta confrontación se da luego de que el expresidente Juan Manuel Santos hiciera públicas varias críticas dirigidas al actual gobierno. Santos, conocido por su papel clave en la firma del acuerdo de paz con las FARC en 2016, ha manifestado en diferentes escenarios su preocupación por el rumbo que está tomando la implementación de dicho acuerdo, así como por la estrategia de seguridad del actual presidente. Según él, muchas de las decisiones del actual Ejecutivo estarían debilitando los avances obtenidos durante su administración y generando un nuevo ciclo de inseguridad y desconfianza en las regiones. Sin embargo, Gustavo Petro respondió con contundencia, recordando que, a su juicio, fue precisamente durante el gobierno de Santos cuando se sentaron las bases para los actuales brotes de violencia. En particular, el presidente criticó que durante la firma del acuerdo de paz no se haya logrado una transformación estructural del territorio que incluyera una verdadera presencia del Estado en las zonas antes ocupadas por las FARC. Se desmovilizó una guerrilla, pero no se cambió la realidad de fondo. Se firmó un papel, pero no se transformó la vida de la gente en los territorios. Hoy cosechamos el resultado de esa omisión, dijo Petro en un pronunciamiento reciente. ¿El trasfondo, dónde comenzó todo? Para entender el calibre de este enfrentamiento, es necesario hacer un breve repaso del contexto histórico. En 2016, tras un proceso de negociación en La Habana, el gobierno de Juan Manuel Santos logró firmar el histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC. Este proceso fue aplaudido por la comunidad internacional, al punto de que el propio Santos recibió el Premio Nobel de la Paz por su liderazgo en ese esfuerzo. No obstante, desde entonces ha existido una fuerte división en Colombia respecto a la implementación y los efectos del acuerdo. Críticos han señalado que si bien se logró desmovilizar a un actor armado de gran envergadura, no se produjo una sustitución efectiva de la presencia estatal en las zonas más vulnerables del país. En muchos casos, la salida de las FARC fue rápidamente aprovechada por otras estructuras criminales como el ELN, grupos disidentes e incluso carteles del narcotráfico, lo cual ha generado una continuidad, y en algunos casos, una intensificación del conflicto armado en varias regiones. Es justamente sobre ese punto donde Petro centra sus críticas. Desde su perspectiva, lo que se vivió en Colombia no fue una verdadera paz, sino una transición parcial, que dejó vacíos enormes en los territorios. Según él, el Estado nunca cumplió plenamente con su papel de reemplazar la autoridad de la guerrilla con programas sociales, inversión pública y justicia territorial. En sus propias palabras, firmaron la paz y se tomaron la foto, pero dejaron al pueblo en el abandono. Eso no es paz. Esa es la receta para el regreso de la violencia. Santos responde con ironía. Aunque Santos no ha respondido directamente a las últimas declaraciones de Petro, en entrevistas anteriores ha defendido su legado con firmeza. Ha señalado que el acuerdo de paz logró reducir significativamente los niveles de violencia en los primeros años después de su implementación, y que fueron los gobiernos posteriores los que fallaron en consolidar esos avances. Los acuerdos están ahí, escritos y firmados. El problema es que hay que cumplirlos, afirmó en una entrevista reciente con medios nacionales. Además, algunos aliados del expresidente han insinuado que el actual gobierno está usando al pasado como excusa para no asumir la responsabilidad por las decisiones que está tomando en el presente. Desde sectores cercanos a Santos se ha dicho que Petro está cayendo en una narrativa de victimización y que, tras casi 2 años en el poder, ya no puede culpar a otros de lo que sucede en el país. El debate sobre la seguridad se intensifica. Más allá del cruce de palabras entre ambos líderes, el debate de fondo tiene que ver con la percepción de inseguridad que crece en muchas regiones de Colombia. En departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó y Arauca, las comunidades denuncian una reactivación de la violencia, el aumento de las amenazas y homicidios a líderes sociales, así como una fuerte presencia de grupos armados ilegales. El gobierno Petro ha apostado por una política de paz total, que busca abrir diálogos simultáneos con todos los actores armados, legales e ilegales.
No obstante, esta política ha recibido múltiples críticas por parte de la oposición, que considera que esa estrategia ha sido ambigua, mal coordinada y peligrosa, ya que otorga legitimidad a estructuras criminales sin resultados concretos. Al respecto, Petro ha insistido en que su enfoque busca atacar las raíces del conflicto, la exclusión social, el abandono estatal, la desigualdad y la economía ilegal del narcotráfico. Para él, no basta con reprimir militarmente a los grupos ilegales, es necesario ofrecer alternativas económicas y sociales reales a las comunidades. Sin embargo, los avances en esta política han sido lentos, y muchos sectores piden resultados más rápidos y visibles. Un conflicto que trasciende lo personal. Aunque pueda parecer que este nuevo cruce de declaraciones entre Petro y Santos es un enfrentamiento personal, en realidad representa dos visiones muy diferentes del país y del camino hacia la paz. Por un lado, Santos simboliza una política de acuerdos desde arriba, impulsada con el respaldo internacional y con una apuesta por la legalidad y el respeto institucional. Por el otro, Petro encarna una visión crítica del Estado tradicional, con una narrativa centrada en la transformación estructural de fondo y una desconfianza hacia las élites que han gobernado históricamente. Ambos líderes comparten, sin embargo, un mismo punto de partida: el deseo de superar el conflicto armado que ha marcado a Colombia durante décadas. Pero el camino que proponen para lograrlo no puede ser más distinto. En ese contraste se inscribe esta nueva polémica que, lejos de agotarse en una declaración, refleja una tensión permanente sobre qué tipo de país quiere ser Colombia. ¿Una oportunidad o un callejón sin salida? Para algunos analistas, este tipo de confrontaciones podría ser una oportunidad para replantear las políticas de seguridad y paz. El hecho de que dos figuras tan relevantes del país discutan públicamente sobre los errores del pasado y las fallas del presente puede abrir la puerta a un debate más profundo y participativo sobre lo que Colombia necesita para consolidar una paz duradera. Sin embargo, otros advierten que la polarización creciente está cerrando los espacios de diálogo y consenso. Mientras el país se enfrasca en una lucha de relatos y señalamientos, las comunidades más afectadas siguen esperando soluciones reales que mejoren su vida cotidiana. En este sentido, la discusión entre Petro y Santos no debería quedarse en el terreno de los discursos, sino traducirse en acciones concretas que apunten a resolver los problemas estructurales del país. Conclusión. El cruce de declaraciones entre Gustavo Petro y Juan Manuel Santos es mucho más que una simple disputa entre dos expresidentes. Se trata de un debate de fondo sobre las raíces de la violencia en Colombia, las políticas de seguridad, los retos de la implementación del acuerdo de paz y el modelo de país que está en juego. Mientras Petro acusa a Santos de haber dejado vacíos que hoy se traducen en más violencia, Santos defiende su legado y le recuerda al actual mandatario que hoy tiene en sus manos la oportunidad y la responsabilidad de hacer lo que prometió en campaña. El país observa, analiza y también sufre las consecuencias. Mientras tanto, la historia sigue escribiéndose con sangre en muchos territorios olvidados. Y lo que los líderes digan o hagan desde Bogotá, marcará el rumbo de millones de colombianos que aún esperan que la paz sea más que una promesa. ¿Y tú qué opinas sobre este cruce entre Petro y Santos? ¿Crees que uno de los dos tiene más razón que el otro? ¿O ambos comparten responsabilidades por la situación del país? Déjanos tu comentario y no olvides suscribirte al canal para más análisis, noticias y reflexiones sobre la política colombiana. Nos vemos en el próximo vídeo.